Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. La última vez hicimos en nuestro almacenamiento, logramos poner ya casi todos los contenedores. Por el momento lo que nos falta es... Hay que mirar ahora qué es lo que nos falta. Tenemos las vigas de acero, pero nos faltan los tubos de acero. Así que eso necesitaríamos. Y aquí yo creo que le podríamos seguir, pero con... Tenemos suficiente... 9 todavía. Así que 9. El primero ya lo colocamos falso. La entrada tiene que ser atrás. Así. Atrás. Atrás. Acá también atrás. Quitamos los del medio. Atrás. Y atrás. Y acá se nos acabaron estos. Esto lo podremos ya colocar a esta altura, yo creo que es. A ver. Será a esta altura. Uno así y el otro por arriba. A esta altura. Y entonces voy a mirar rápido el plan que tenemos para hacer todo el almacenamiento. Dijimos que acá viene el hormigón y después del hormigón seguiría los cristales de cuarzo. Eso tendríamos ya. Así que podemos conectar este está conectado. Estos también conectamos. Y arriba, en el medio y aquí también. Después sigue la silicia. Se llama silicia, yo creo. ¿Cómo se llama eso después del silice? ¿Cómo se llama? No es la caliza. ¿Será que no lo tenemos desbloqueado todavía? Yo creo que no lo tenemos desbloqueado. Ahí tenemos que descubrir más cuarzo. Sí. Así que ponemos acá ninguno. Cualquier indefinido y desabordamiento. Acá ninguno. Cualquier indefinido y desabordamiento. Y la salida hacia acá. Salida hacia adelante. Hacia adelante y no ahí arriba, ese no le necesitamos. Este es demasiado alto. Adelante. Así vamos bien. Y aquí también tocará a poner, este tenemos hecho y este también está bien hecho, sí.
Así que colocamos este a la altura que se necesita. Eso sería, yo creo, aquí. Pero MK3 y un ascensor de arriba con MK3. Y ahora conectar estos. Acá tenemos todo conectado. Este no. Este para acá y para acá. Y acá falta uno más. Entonces tendremos este lado hecho completamente. Y vamos a recorrer. No nos quito. Acá tenemos esto un poco. Del hormigón también. Voy a gastar lo que tengo del material del MK3 en la viga. Esto tampoco nos tenemos, así que ninguno. Cualquier indefinido, desabordamiento, desabordamiento, cualquier indefinido y ninguno. Porque así tenemos más espacio en nuestro inventario. Y eso nos ayudará después a recoger un poco más de los materiales que necesitamos. Acá adentro esto, el desabordamiento, y acá lo tenemos todo. Después tenemos el de polimera, por eso tampoco tendríamos todavía desbloqueado. Eso viene con el aceite, así que ninguno. Cualquier indefinido, desabordamiento. Eso vamos a tener algunos que vamos a poner así: cualquier indefinido y desabordamiento. Pues mucho mejor hacer esto ahora que después, cuando nos tocaría reparar todo esto. Así que prefiero hacer esto ahora, tener los contenedores listos, aunque no tenemos los materiales todavía en el sistema productivo. Y esto fue acá. Y después tenemos el petróleo, la coca petróleo. Eso también no lo tenemos por el instante. MK3, MK3, MK3. Así que ninguno. Cualquier indefinido, desabordamiento. A revisar rápido si no lo tenemos, porque no es el carbón, es la coca petróleo, y ese no la tenemos desbloqueado, así que ninguno. Cualquier indefinido y desabordamiento. Acá también tenemos esto listo. Después de eso sería el aluminio fundido, que no tenemos, así que también la misma cosa. Dejaremos esto
ir hacia acá. Y el desabordamiento. Acá arriba no tenemos más para poner. Ahí necesitamos hacer más de esos inteligentes, los ahí. Los limitadores ahí. Listo. Y ahora tenemos todavía acá sensores para conectar. Y ahí se nos van a ir las resources bastante rápido. Todo lo que recolectamos se nos va a ir así. En reconstruir acá esto. Este lado está hecho. Podría seguir aquí. Tenemos todavía como 400. Y esto vamos a hacer acá. Así que en el contenedor de todo arriba entra el material de esa banda o de las bandas que tenemos. Y después va a ir al segundo, ese del medio. Y ya por detrás tuvimos la otra conexión que va a traer este contenedor del medio hacia abajo. Así que con eso ya estamos aliviados de no tener que ir a cambiar tantos, porque ya 3 contenedores es mucho. Depende de qué lo que necesitamos o queremos. Esa es una gran cantidad. Y tengo todavía 200. Así que acá podremos continuar. Y del otro lado también nos va a alcanzar todavía. Este es falso. Aquí. Y ahora acá, del medio hacia abajo. Son solo 4 que consume por ascensor. Pues está bueno. Así que ahora a bajar. Pasamos rápido por nuestro lagarto doméstico. A ver lo que nos tiene como sorpresa ahora. Aquí está. Espéranos. Una electrobabosa. Que se la vamos a colocar acá adentro. Esta va a subir. Y yo creo que vamos a cerrar aquí. No. Así. Y el sub. Dejaremos esto como hasta por aquí. Y cerramos esto. Y acá la misma cosa. Y hasta el fondo donde podemos. Quitamos este. Este
está bueno. Este lo quitamos y uno acá. Y la misma cosa aquí. Esto acá arriba. Hasta allá. A lo mejor más tarde, cuando tenemos los vidrios, podríamos poner los vidrios o los cristales. Así. Y creo que podríamos cerrar. No, dejamos esto una vez acá, sí. Y cerramos acá. Listo. ¿Algo más? Ningún regalito más. Pero sí, ya tenemos algo. Ya tenemos algo. Así que de vuelta. Toin. Toin. Necesitamos los limitadores KI. Y tenemos todavía un contenedor de arriba donde el árbol de Navidad. Yo creo que tenemos allá un poco de reserva de esos láminas de cobre. Necesito los turboalambres. Y vamos a producir un poco. No sé, en total que son, tenemos 80 contenedores, digamos 90. Así que 200 tendrían que alcanzar. Con 200 de estos tendrían que alcanzar. Así que turboalambre. Tomamos unos 300 o 1500 en total. Y acá que nos faltaría de los láminas. Perfecto. Llevamos un poco más. Limitadores 100. Son los turboalambres que necesitaremos otra vez más. Y ahora hacemos unos 150. Ahora 225 me suena. Vamos a hacer eso. Lo que también vamos a necesitar son las barras, las láminas. Las barras de hierro, las láminas para hacer más de las uniones. Y cuando tenemos conectado todo alrededor de los contenedores, ya vamos a ser capaz de comenzar a conectar las cosas hacia adentro. Y así se van a llenar nuestros tanques, porque esto que tenemos ahora acá es demasiado chiquitito. A ver. Un constructor. No, sería una ensambladora. Acá hacemos los limitadores. Y necesitamos un cable de aquí a acá. Un contenedor. Y acá dos contenedores. No va a funcionar directo los dos igualitos, pero pondremos esto aquí. Y acá yo creo que son
estos que vamos a poner todos. Entonces, caracoles también tendríamos a full producción. Hace 12,5 por minuto. Mucho más rápido de lo que nosotros habíamos hecho. Y mientras que eso está trabajando, llenamos rápido las cosas acá. Voy a tomar un par de estos. Hormigón. Sí, podemos llevar así. Las láminas rellenamos completo. Estas no creo que necesitamos muchos. De las barras las rellenamos. Tornillos tenemos. Cables. Llevamos uno completo. El alambre, la misma cosa. Turbo alambre. Tomamos uno. Esto tendríamos los rotores. Eso sí que sería bueno. Las láminas reforzadas. Esto ya podríamos en teoría llevar para nuevo almacenamiento. Esto lo quitamos una vez. Se lo quitamos todo. Y quitamos esto también. Acá tenemos todo lo de la comida. Y acá el contenedor de las cosas de vuelta. Esto lo vamos a devolver todo. Yo creo que había un contenedor acá arriba para las cosas navideñas que tuvimos. Entonces dejamos esto acá arriba. Listos. Acá esto se va a rellenar. Estos están vacíos. ¿Y cuánto tenemos acá? 27. Ya son 64. Pero eso se va a rellenar. Ponemos estas, las rápidas. Para que pueda producir mucho más rápido. Si no, no la alcanza. Son 250 que necesita por minuto. Ya está dando, ya está dando. Ahora está saliendo uno después del otro. Mientras que está haciendo ese el trabajo, nosotros vamos a ir a buscar el material del acero. Necesitamos las vigas y necesitaríamos también los tubos. Pero ya vamos muy bien. La verdad es que avanzamos mucho con los contenedores. Y esto... ¿Alcanzaremos a saltar encima? Sí. Sí. Y sí. No, esta a lo mejor no sería la mejor idea de saltar a lo bajo. Porque ahí toma una distancia más grande. Y aquí llegamos. Están todavía produciendo, es lo que significa que no están llenos. ¿Cuánto tenemos de los tubos? Esto vamos a rellenar una fila completa de los tubos. Y el resto será de las vigas. Bueno, no alcanza. Dejaremos producir. No nos queda otra. Igual esos
hacen 45 lingotes y este necesita 60, así que hace más de lo que necesita, menos de lo que necesitaría. Y el resto acá están dando. Pues sí, a regresar a mirar dónde el almacenamiento. Y me gustaría, la verdad, tener una posibilidad de poder viajar más rápido hacia allá. No sé si es mejor un carrito. En el transporte no tenemos muchas opciones por el momento, pero vendrán esas opciones. Estamos cerca para desbloquear el tractor. Ahí no nos falta mucho. Ah, sí. Eso es lo que nos falta todavía en el MAM. Tenemos un MAM acá, no todavía. Así que a colocar uno. Y colocaremos un taller de equipamiento. Aquí. El MAM. Ese era en cuarzo. Necesitamos 20 de esos y no tenemos todavía los 20. Así que o sea, lo podemos tirar por aquí. Y se va a pasar hasta su destino. O en el otro contenedor. Funcionan los dos. Así que seguimos. Inteligente. Acá arriba. Y yo creo que le vamos a poner la cinta número 3 en el 2 y el elevador 1. Así lo tenemos ya directamente. Así que ninguno, cualquier desabordamiento. Ninguno, cualquier indefinido y desabordamiento. Y aquí todavía la conexión. Vean esas dos. Arriba lo tenemos. ¿Se dieron cuenta? Acá MK2. MK1 hasta. A ver. Ninguno. Cristal. Acá viene la siliza. El cobre, yo creo la arena de cobre. Polímero. El carbón sintético. El aluminio. Y ahora vendrían las láminas. Así que láminas. Ponemos hierro. Lámina de hierro. Cualquier indefinido. Desabordamiento. Izquierda las láminas también de hierro. Indefinido y desabordamiento. Esto entra. Esto no es correcto. No. Bueno, eso va a ir hasta abajo. Lo tendremos que recoger.
de aquí. Todo lo que entró. Ah, es porque fue directamente. Ya veo. Salida de la unión. Acá hay algo que no está conectado. O porque no pasa nada acá abajo. Ya todo salió. Ah, no, acá está. Ya veo, todo se está coleccionando en el lado izquierdo por cada pedazo que ponemos. Así que acá otro más de los inteligentes y de las uniones. Acá tenemos las láminas de hierro reforzadas. Cualquier indefinido, desabordamiento. Láminas de hierro, cualquier indefinido, desabordamiento. Este hasta acá, este hasta aquí. Y entran derechitos. Conexión abajo, conexión arriba y conexión del lado. Todo conectado. Siguiente. O lo que también podríamos hacer. Sí, voy a poner ya algunos acá. O me gustaría terminar con los contenedores. Y tocará ver cómo vamos a hacer las curvas. Acá no me quiero caer. Aquí. Acá. Tengo todavía un poco de espacio. Antes que me caiga. Y ya casi acabamos. Este fue el último de estos lados. Ahora rápido terminar acá esto. Así que salida, entrada, salida, entrada. Y creo que tendría que funcionar de lograr de construir todos los contenedores. De los ascensores no estoy tan seguro. Eso creo que nos faltan todavía las vigas, pero estamos produciendo mientras que construimos acá. Así que vamos a tener todavía repuesto. Alcanzó. Así que de arriba, no, así no. De arriba para abajo. Si se equivocan, apretenle en el ratoncito el teclado de la derecha y ya les va a comenzar a colocar eso de nuevo. Por ejemplo, si
Digo que por error le hice una vez el clic acá, le hago el derecho y ya lo puedo mover como lo quiero otra vez del inicio. No sé si lo supieron o no, pero en caso que no lo supieron, ahí tienen la información. Logrado esta parte, regresamos hasta el fin para poner los otros ascensores de detrás. Y acá los queremos más abajo. Se tendría que alcanzarnos para por lo menos colocar los ascensores de las torres de los almacenamientos. No sé si de la entrada también, porque ahí necesitamos varios de esas vigas para hacer todas las bandas de transporte. Por lo menos tendríamos esto ya preparado. Y creo que acá nos va a tocar colocar unas 2, 3 más. Ay, 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 ay. Listo, esto logrado. Y vamos a colocar la segunda línea. Creo que tenemos suficiente para ir a borrar después. No. Las láminas reforzadas, eso es lo que nos faltó acá. Un poquito más habremos necesitado. Bueno, igual podemos ir a buscar. Y no creo que alcanzará a terminar acá con eso. Con esas láminas que tenemos. No alcanzó. Las uniones. Esas también son importantes de colocarlas. Y esas nos toman las barras más las láminas de hierro. Poquito a poquito ya está tomando forma. Sería lindo de acabar con un lado y poder ya poner algunos materiales. Ah, eso está falso. Algunos materiales para tener una reserva. Y como en el otro almacenamiento tenemos solo los contenedores chicos, esto acá nos va a ayudar un montón. Listo. Y borrar. No sé si tiene que ver la dirección en cual estoy mirando por donde sale el material, pero parece que no siempre los coloca de la misma forma.
Siempre me toca cambiarlos de dirección. Ahora. Acá no es grave si ya colocamos los dobles. Por fin uno que no tuve que cambiar. Este sí, me toca cambiarlo y este lo pongo falso. Muy bien. Casi. Casito ya llegamos. Esto borramos. Y salida. 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 También aquí. Y el último. Y logramos a tener para todos acá. Bueno, seguimos acá. Tuvimos las láminas reforzadas aquí. Entonces seguimos acá con las láminas de cobre. Láminas de cobre, cualquier indefinido desabordamiento. Y la misma acá, el cobre, las láminas, cualquier indefinido desabordamiento. Conectar esto y esto. Arriba, acá, aquí. Estos están y ahora esto también. Acá vendrían las láminas de aluminio que no tenemos todavía, así que desabordamiento a la derecha. Así, ninguno, cualquier indefinido, desabordamiento. Esto aquí, esto acá, y se ve derecho. Conectar estos dos así, arriba también. Siguiente serían las barras de hierro. Y las barras de hierro, eso ya las tenemos, así que las podemos escoger. Barra de hierro, cualquier indefinido, desabordamiento. Y acá espero que le atiné, por se ve derecho, y este también. Acá. Con 500 tenemos todavía una reserva. Casi 600. Bueno. Después de las barras de hierro siguen los tornillos. También esos tenemos ya. Tornillos. Cualquier indefinido y desabordamiento. La misma cosa aquí. Y el ascensor hasta acá. Espero. Este sería, yo creo, acá.
se ve derecho, pero yo creo que vamos a pasarle una vez por arriba para mirar si de verdad es todo derecho. Y acá estas conexiones. Después de los tornillos vienen los modulares, las estructuras modulares, desabordamiento. Eso ustedes pueden decidir cómo ustedes lo quieren poner en su almacenamiento. Esto es el orden que me dije, bueno, que puede funcionar para todos los productos, más o menos en el orden de construcción, pero también en el tipo de material. Por ejemplo, las barras de hierro, con esas hacemos después los tornillos, por eso llegan primero las barras y después los tornillos. Acá vendrían las estructuras modulares y esas no las tenemos, así que ponemos ningunos. Cualquier indefinido, desabordamiento. Ninguno. Cualquier indefinido y desabordamiento. Y después las conexiones. Aquí lo que creo. Y este acá. Es que no se ve muy bien si están derecho o no desde este punto de vista. Una vez conectado todo, vamos a pasarle también por arriba. Acá vienen otros modulares, los más avanzados, así que ninguno, cualquier indefinido, desabordamiento. Ninguno, cualquier indefinido, desabordamiento. Acá a la entrada. Y acá también. Por lo menos de acá se ve que están derechos o parecen que estén derechos. Y ahora aquí vienen las vigas de acero, cualquier indefinido, desabordamiento. Viga de acero, cualquier indefinido, desabordamiento. Esto iría hasta acá. Y esto hasta acá. Parece. Y cerramos aquí. El paso. No, esto no, así no. Que no lo queremos así. Acá. Después vienen los tubos, la tubería de acero, cualquier indefinido, desabordamiento. Tubería de acero, cualquier indefinido, desabordamiento. Aparece por aquí. Trabajo repetitivo, pero toca hacerlo. Las vigas, yo creo que se llaman. ¿Dónde están?
Las que se hace de cementos también son vigas, pero creo que no las tenemos todavía. Acá no las tenemos, o estructuras pesadas, no. Estructura modular hay. No, parece que no lo tenemos desbloqueado todavía. Con las que hacemos las cintas M4, así que ninguno. Cualquier indefinido. Desabordamiento. Ninguno. Cualquier indefinido desabordamiento. Esto entra aquí. Acá estamos ya falso. Así que otra vez, intentarlo. El primero que fallé. Ahora, sí. Esto aquí. Para acá. Después pondremos los de aluminio que no tenemos tampoco todavía. Cualquier desconocido o cualquier indefinido y desabordamiento. A subirlo hacia aquí. Ay, ese es demasiado alto. ¿Yo qué hago? Así. Mejor. Siguiente sería el tejido. Y el tejido lo tendríamos ya, así que ya lo podemos poner. Tejido. Cualquier indefinido desabordamiento. Intento otra vez a que esté bien conectado. Esto sí, esto también. ¡Yupi! Bueno, después que sigue después del tejido, tendríamos el plástico que no tenemos. Plástico no tenemos, así que ninguno. Cualquier indefinido, desabordamiento. La goma tampoco tenemos, así que ninguno. Cualquier indefinido, desabordamiento. Y el último acá ya estaríamos donde los rotores. Cualquier indefinido y desabordamiento. Rotores. Cualquier indefinido desabordamiento. Así que uno para acá y para arriba. Esto se ve derecho. Esto también. Siguiente. Ascenso para arriba. Diré que sí. Este también. Parece y estará derecho.
Y ahora los rotores acá. Ya me faltan las láminas, las vigas. Los tubos tenemos. Así que no quiero escribir. Los tubos tendríamos ya. Así que si colocaría los tubos aquí adentro, ya tendré que fluir o pasar por acá arriba en esos contenedores, sea este o el otro, uno de los dos. Y tendré que ir hasta donde los tubos. Así, está recorriendo todo el camino hacia abajo, donde pasa todas las fábricas. Cuando tiene todas las fábricas, ahí va a subir después o da la vuelta y va a subir. Así que tendría, ahí vienen. Y estos tendrían que subirse si hay espacio. Yo creo que sí, tendría que haber. Tendrían que subirse por aquí en una parte. Ahí están subiendo. Aquí están subiendo los tubos y van con la doble velocidad y después se meterían acá abajo. Y el resto está aquí. Acá tenemos un montón de cosas que no está todavía preparado para meter y no vamos a meter eso ahora adentro. Eso tocaría después o más tarde cuando conectamos toda la vuelta. Tenemos que pensarlo cómo lo vamos a hacer. Dar la vuelta. Eso no va a ser fácil. Los rotores también se nos fueron. Los rotores se nos fueron de una. ¿Dónde estás, lagarto? Ahí, te vi. Electro babosa morada. Así que vaya acá adentro. Esto subirá. Ahí va. No sé si... No vamos a alcanzar. Eso es demasiado rápido. Y va a comenzar a producir ya. Pero logramos a conectar por lo menos los contenedores. Ya tenemos el almacenamiento listo. Lo que falta es la conexión con toda la base. Que entran los cables ya directamente adentro. Y los cables todo, que entra todo adentro. Pues ya tenemos todos los contenedores que queremos. Solo falta hacer la banda principal, lo que nosotros tenemos por aquí. Hecho en chiquitito. Lo vamos a tener que hacer para el otro lado. Y lo vamos a tener que hacer grande. Así que estoy pensando si ponemos 1 o 2 cintas adentro. Que ahí esos acabaron. Creo que vamos a poner otros más adentro. Van a hacer falta.
rotores, también tomamos el doble de las láminas reforzadas, también unos 3, y las láminas así. Listo. Lo que faltaría es ir después por y los cables, porque se me van los cables. Cables y alambres se me está yendo. No sabría en qué, pero se me está yendo. Así que la próxima vez vamos a ir a buscar otra vez el acero. De acá ya vemos que conectamos todos los contenedores, por lo menos de arriba con el segundo y con el tercero. Así están conectados y vamos a poder avanzarle la siguiente vez con continuar a colocar todos los distribuidores, divisores inteligentes y las uniones, y al final que todo lo que producimos de más lo vamos a triturar. Así que muchas gracias por mirar. Si no se suscribieron, suscríbanse, dejan un like, ponen un comentario y muchas gracias por todo el apoyo que me están dando. Nos vemos a la próxima.